Hola, ¿escuchan bien? Hola, ¿cómo están? Les preguntaba si se escucha bien. No sé si pueden contestar por escrito. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Miren, en función de lo que fue la experiencia con el chat, vamos a retomar un poco los temas de la primer clase y eh, las preguntas que ustedes fueron planteando también para tratar de aclarar un poco esos temas. Eh, Había una pregunta que alguien hacía si los temas de esa clase uno correspondían a algún texto en particular y yo les decía que es un, era una especie de panorama así muy amplio sobre el estructuralismo y eran temas que íbamos a ver en distintos textos del programa. De todas maneras, si quieren situarlo o si quieren referenciar esa problemática, yo en la bibliografía del aula virtual les puse un texto de Foucault que se llama ¿Qué es usted, Foucault? Es un texto donde aparecen varias entrevistas, como que cada capítulo es una entrevista. Y ahí tienen la número 6 que se llama Todo se convierte en discurso, donde él aclara un poco eh, lo que definiría al estructuralismo. Es un texto del año 60 y algo, más o menos, 68 creo. Ahí pueden tener una postura que Foucault después va a ir abandonando, pero lo que tiene de claro es que él define con ciertos puntos así bien precisos qué sería el estructuralismo o de qué se diferencia el estructuralismo. Y eh, tienen otro texto en el programa, que es un texto de Derrida, que se llama La estructura, el signo, el juego en el discurso de las ciencias humanas, donde ahí él citó unos puntos también en relación al estructuralismo, y es un texto que muchos lo ponen como eh, el texto, digamos, para pensar qué fue lo que eh, de, empezó a diferenciar al postestructuralismo del estructuralismo. De todas maneras, les vuelvo a repetir que esos rótulos fueron puestos más desde afuera, en el sentido que los comentadores que hablaban de estos autores primero les llamaron estructuralistas, después los llamaron postestructuralistas, ¿no? Hoy vamos a ver también un poco, porque hubo una pregunta de ustedes, ¿en qué diferencia el estructuralismo del postestructuralismo? Eh, Vamos a ver un poco, más allá de los rótulos, qué razones más estructurales, si quieren, o más profundas para pensar la diferencia. Eh, Van siguiendo más o menos hasta acá. En ese texto que les mencionaba de Foucault en esa entrevista, eh, él dice que, como les decía antes yo, si ven a los estructuralistas desde adentro, si le preguntan, dice a Lacan, a Letroux, a mí, qué, qué tenemos en común con los otros, eh, todos van a decir que no tienen nada en común. Entonces, que vistos desde afuera, dice él, eh, lo que se puede plantear como un rasgo más común que todos eh, critican un poco la idea del sujeto centrado en la conciencia. Eh,
cuando surge el estructuralismo en Francia predominaba como corriente filosófica el existencialismo, que hacía mucho hincapié en el sujeto como un sujeto consciente y eh, dueño de sus actos. Si bien tenían en cuenta lo que había planteado Freud, ellos hacían más hincapié entonces en el sujeto dueño, no dominado por lo inconsciente, sino manejado fundamentalmente desde la conciencia, ¿no? Entonces, el estructuralismo, como ustedes pueden avisorar por lo que hemos visto, va a plantear más la idea de las estructuras dominando al sujeto, el sujeto sujetado a las estructuras, ¿no? De ahí que, digamos, el último Foucault va a tratar de plantear cómo salir de esa sujeción, ¿no? Entre medio empieza a teorizar el poder, pero bueno, estamos más o menos en los años 68, donde la crítica fuerte del estructuralismo al existencialismo era que, bueno, el sujeto era más sujetado por las estructuras que el sujeto manejaba a, a las estructuras o a su conducta. Y junto entonces con esta idea de criticar la idea de sujeto, la idea de una naturaleza humana definida como algo eterno o como un ideal que había que alcanzar, si quieren poner otro rasgo así fuerte para definir al estructuralismo, era la idea de que las estructuras eran fundamentalmente explicables a partir de las leyes que se podían equiparar a leyes lógicas o se podrían escribir en términos matemáticos, ¿no? Entonces, tomando el modelo de la lingüística, que tenemos un lenguaje que vamos a estudiar y lo vamos a estudiar desde un metalenguaje, que sería un lenguaje que explica ese lenguaje que habíamos tomado como objeto. La idea un poco del estructuralismo era poder encontrar la lógica o el lenguaje que explica el funcionamiento de la estructura. Y ahí hay un problema ya un filosófico tradicional, es que, bueno, si un lenguaje va a explicar al lenguaje, también a su vez vamos a necesitar todo un tercer lenguaje que explique a ese segundo lenguaje que explicaba el primero. Entonces, ahí hay como una especie de juego, digamos, lógico, y lo que el estructuralismo planteaba es la posibilidad de encontrar una especie de metalenguaje único o metalenguaje que explique cómo funciona la estructura, que no necesita a su vez ser explicado. Ahí entonces vamos con este tema de una especie de metalenguaje, vamos a encontrar uno de los límites del estructuralismo pensado como un movimiento así general, independientemente de cada uno de los autores. Quizás esta distinción les va a entender un poco esta problemática. Una cosa fue lo que los comentadores, para tratar de entender a un grupo de autores que se oponían al existencialismo en su momento, se llamó estructuralismo y se creó como una especie de resumen de lo que sería ser estructuralista. Cada uno de estos estructuralistas después, insisto en esto, siguió su propio camino y no se ajustó tanto a esas leyes que serían así una especie de programa general del estructuralismo, ¿no? Entonces, volviendo a este tema del metalenguaje, se van a encontrar que una de las críticas más fuertes que se planteó el estructuralismo
aparece en este texto de Derrida que les decía, que se llama El signo, el juego, la estructura en el discurso de las ciencias humanas. Texto que vamos a trabajar después con detenimiento porque suele ser difícil de entender, al menos en los años anteriores pasaba eso, ¿no? En las clases. Entonces, con este tema de pensar la estructura a partir de leyes que la organizan y leyes lógicas, surge un problema que ustedes preguntaban también, que es el problema del tiempo y la estructura. Conocen la distinción desde la lingüística entre sincronía y diacronía. El estructuralismo como programa general fue leído como que privilegiaba el análisis sincrónico. Si ustedes pueden plantear las leyes que organizan el funcionamiento de la estructura, pueden pensarlo como una especie de lógica que no está modificada por el tiempo. Estamos en el eje sincrónico y en ese eje sincrónico el tiempo no incide. Piensen como ejemplo la física newtoniana, por ejemplo, cuando explica el movimiento en el espacio de un cuerpo, pone una fórmula. La velocidad es igual al tiempo por el espacio recorrido. Entonces, esa fórmula funciona en cualquier momento y es una fórmula que no se va a modificar con el paso del tiempo. No sé si recuerdan un poco de física del secundario, pero ellos, para calcular, digamos, la velocidad de un movimiento, con saber el tiempo y el espacio, podemos saber la velocidad, ¿no? El espacio recorrido en tanto tiempo. Ahí el tiempo es una variable más, no modifica nada de esa fórmula. En ese sentido, si lo llevan esto al campo de lo social, si podrían plantear una estructura en un fenómeno social o cultural, se lo podría pensar entonces al estructuralismo como ahistórico, como que no tiene en cuenta la historia, ¿no? Y yo les decía también que cuando los estructuralistas se les preguntaba por lo diacrónico, ellos decían que, bueno, el pasaje de un estado a otro podía explicarse por determinadas leyes de transformación de la estructura. Igual ahí, si lo podemos exponer en leyes, no habría modificación de esas leyes, no estarían tocadas por el tiempo, ¿no? Este tema entonces del tiempo es lo que introduce toda la problemática de la historia. Tanto, bueno, Foucault es el ejemplo más claro. Él, de entrada, si bien adhiere un poco a ciertos principios del estructuralismo, se topa con el tema de la historia y va a tener que plantear, bueno, cómo fenómenos históricos van incidiendo en la constitución de distintas estructuras. Él no va a plantear una historia lineal, como dijimos, creo, va a plantear una historia con cortes, con distintos tiempos, distintas estructuras que se superponen, pero va a tener que necesariamente tener en cuenta la historia. Entonces, para que se les aclare un poco esto, la idea sería que si ustedes piensan el estructuralismo como una especie de programa, tal cual lo van a encontrar en algunos manuales de filosofía, se lo acusa de historicismo porque no tiene en cuenta las transformaciones que se van dando con la historia. Sería, en términos muy esquemáticos, los estructuralistas planteaban estructuras casi eternas que iban rigiendo los fenómenos a investigar, ¿no? No podían explicar el cambio desde esa perspectiva, el
cambio concreto, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, yo les decía que el estructuralismo, así como movimiento muy general, intentaba encontrar una especie de metalenguaje o de lenguaje que explicara acabadamente cómo funciona la estructura y eh, planteaba leyes inmanentes o leyes lógicas a la estructura. Bueno, por el lado entonces de la imposibilidad de un metalenguaje único, de un saber absoluto sobre la estructura, y por el lado del tiempo es donde empiezan a plantearse las críticas o donde los mismos llamados estructuralistas tienen que correrse de esa idea tan estricta de lo que era el estructuralismo y ahí se empieza a hablar de postestructuralismo. Es como si ustedes preguntan, bueno, más allá de los rótulos, ¿cuáles son las razones eh, más determinantes de este pasaje del estructuralismo al postestructuralismo? Tienen que meter estos dos temas, ¿no? La imposibilidad de una especie de saber eh, absoluto sobre el funcionamiento de la estructura, que van a ver que Derrida lo llama centro, o como una especie de centro de la estructura, y la incidencia de la historia en la génesis, en las transformaciones, en los cambios que se van dando en la estructura, ¿no? Eh, si ustedes que están más familiarizados con Lacan, Lacan cuando habla del inconsciente estructurado como un lenguaje tiene que recurrir al el otro traspasado por la falta, no hay un saber completo sobre el otro. Eh, eh, y si toman la obra de otro eh, llamado, bueno, sigo con los ejemplos de Foucault. Foucault nunca pudo plantear un método único, él lo llama arqueología, pero si ustedes toman textos de él, siempre está analizando cuál es el método adecuado, siempre cambia, introduce cosas nuevas. No hay una especie así de, entonces, de saber absoluto de estructura de las estructuras. Eh, Quizás entonces el límite de los planteos iniciales del estructuralismo, les vuelvo a repetir, tiene que ver con esto de que no hay un saber pleno y con esto de que no hay estructuras sin relacionarlas con lo histórico, ¿no? Eh, y les vuelvo a hacer hincapié en esto para que queden. Una cosa entonces fueron los autores que fueron llamados estructuralistas y otra cosa fue como la idea que desde afuera se hacían los comentadores o los críticos para pensar el estructuralismo. Eh, bueno, eh, les pregunto, ¿van entendiendo hasta acá? Bueno, eh, bueno, esperen que estoy viendo las respuestas de ustedes. Bueno, la última dice sí, profe. Quedo tranquilo con esa respuesta. De todas maneras, después, si quieren preguntar específico, vayan anotando y en la segunda parte se lo vamos, vamos viendo esas preguntas. Eh, el tema entonces de la historia, les decía, tiene varios, varios subtemas para pensar la relación entre historia y estructura o historia y estructuralismo. Todo el tema, lo que yo les planteaba en esa clase escrita, la clase 1, en cuanto a cómo concebir la historia, problema para los historiadores de la ciencia también, es la idea de historia lineal
y regida por una causalidad casi única, a ese tipo de historia se va a oponer fundamentalmente, él va a plantear que hay una historia discontinua. Él va a decir, bueno, hay una historia a lo mejor de la locura que se construye a partir de distintas series de determinaciones con lo social, con lo político, con lo económico, con cómo se va constituyendo la locura como objeto de estudio a lo largo del desarrollo de la historia, o cómo se va tratando concretamente a los locos en el transcurso de la historia, ¿no? Y en ese sentido, entonces, él se opone a una historia lineal, única, sino que hay, como les decía antes, distintas estructuras que se van superponiendo y van dando lugar a que se hable de la locura de tal modo o de tal otro modo, para que la ciencia se ocupe de la locura. Y en ese sentido, tienen que pensar, bueno, que la historia sería la historia de las ciencias, se podría pensar no como regida por un objeto de estudio que no se modifica a lo largo del tiempo, que los filósofos llamaban alma, después vino la psicología positivista y la estudió con métodos científicos, sino que lo que va a plantear Foucault, que tanto el sujeto como el objeto se van construyendo y modificando con el paso del tiempo, con distintas estructuras. A lo mejor en otras materias ya lo vieron, si no lo vamos a ir comentando. Y en ese sentido ya tienen ahí, en lo que plantea Foucault, una oposición al estructuralismo clásico. No hay estructuras sin tiempo. Y también se va a oponer a la idea más clásica del marxismo de una historia, por ejemplo, regida por una dialéctica que lleva a un final ya determinado. No hay un sentido ni una teleología de la historia, sino que la historia, esto estamos hablando en Foucault, ¿no? Se va dando por acontecimientos, empiezan a introducirse cosas indeterminadas y en ese sentido muchos dicen que, bueno, Foucault más que explicar la historia la describe, porque no da las causas que rigen todo ese movimiento. La teoría marxista así más clásica decía, bueno, la lucha de clases va dirigiendo el rumbo de la historia, ¿no? Y entonces podremos decir, bueno, que desde ciertos postulados estructuralistas que Foucault va dejando de lado, se opone entonces a una historia lineal o a una historia con una causalidad única, ¿no? Eso en cuanto a cómo concebir la historia. Que ustedes tal vez en epistemología, en primer año, vieron que hay están, digamos, las teorías continuistas, que el ejemplo clásico del positivismo, que el mismo objeto de estudio se va estudiando desde distintos saberes hasta que viene la ciencia y plantea un saber positivo, ¿no? Y hubo una historia discontinuista, que lo pueden citar a Bachelard, Canguilhem, donde van analizando cómo distintas disciplinas, y en una misma disciplina se van produciendo cortes, rupturas. La idea a lo mejor de paradigma de Kuhn también supone cierto corte, ¿no? No hay una continuidad. Y volviendo entonces al tema más general de la historia y las estructuras, ahí tendrían que si el rol más de las prácticas sociales, más una pregunta en política casi, bueno, se la formulaba yo en estos términos. ¿Las prácticas determinan a la estructura o la estructura determina las prácticas?
ahí, en general, bueno, siempre se plantea esto en tensión, ¿no? Es como que las prácticas, si bien están determinadas por las estructuras, esas prácticas pueden incidir y modificar las estructuras. En ese sentido, bueno, se habla de algunos hablan de una relación dialéctica, pero bueno, la pregunta así más central era qué era lo más determinante. Le digo central en los años en que surge el estructuralismo, ¿no? Y en cuanto al tema del sujeto, los estructuralistas tomaron la idea freudiana del inconsciente con gusto, digamos, ¿no? Porque bueno, ahí podían plantear que había algo que dominaba al sujeto y lo determinante no venía desde la conciencia, ¿no? Si bien no hablaban de un inconsciente en términos freudianos, planteaban, bueno, que ustedes vieron en el escrito de la discusión entre Paul Ricoeur y Levi Strauss, donde aparece el tema de una especie de inconsciente kantiano. La estructura sería como un grupo de leyes que manejan al sujeto, no en el sentido freudiano, pero sí leyes que el sujeto no conoce desde la conciencia, ¿no? Entonces, el problema ahí del sujeto va a tener distintas respuestas, inclusive desde el psicoanálisis. Vamos a ver que una cosa plantea Freud, otra cosa plantea Lacan, Castoriadis va a plantear otra cosa en relación al sujeto y las determinaciones inconscientes. Y el tema del sujeto está muy centrado también, o muy relacionado con el tema del sentido. Volvemos un poco a lo que les decía del existencialismo. Para el existencialismo se planteaba que el sujeto era un sujeto que producía el sentido, que captaba el sentido, y era un sujeto consciente, donde conciencia, sujeto y sentido casi empezaban a funcionar como sinónimos. Esto en sentido muy amplio, ¿no? Entonces, el problema del sentido lo podemos dividir a lo mejor también en dos planos. Un plano sería el sentido o el significado, para que esté más claro, en un caso singular. En tal obra literaria producimos tal significación, la significación que se genera en tal sueño, por ejemplo. Y el tema del sentido como más amplio habría que pensarlo cuando uno dice, bueno, el sentido es tal, el sentido de mi vida es tal, ¿entienden? Como el sentido muy asociado también a la comprensión. Quizás les digo algo más para que se entienda. Hay una oposición también en la epistemología tradicional entre ciencias de la comprensión y ciencias de la explicación. Las ciencias de la explicación son las ciencias que funcionan con leyes matemáticas. Las ciencias de la comprensión suponían, bueno, los fenómenos humanos implican comprender qué sentido tiene. Lo que se conoce o ustedes habrán escuchado como hermenéutica. Bueno, entonces, en esta entre comprender desde el sentido y explicar, el estructuralismo clásico apuntaba fundamentalmente a explicar. Y el tema del sentido sería, bueno, muy atención y un organiza, por así decir, el funcionamiento de un sistema conceptual, de una, si ustedes quieren, de una estructura más general, ¿no? Entonces apunta siempre más a lo formal, más a lo formal que al sentido. Volviendo entonces, en cuanto al tema del sentido,
la idea de la producción del sentido también es solidaria de la idea de un sujeto que maneja el sentido, que puede comprender el sentido. Entonces, cuando hablamos de estructura y sentido, vamos a pensar, bueno, los estructuralistas clásicos, Levi-Strauss, por ejemplo, en esa cita que yo les ponía en la clase 1, él dice, en mi disciplina yo estudio la estructura. Pues, si ustedes quieren preguntarse qué sentido tiene esto no pertenece a la antropología estructural, es una pregunta que nos hacemos como sujetos humanos, él dice algo, pero en ese sentido el estructuralismo privilegiaba lo formal y el sentido queda por fuera. Cuando nos preguntamos entonces por el sentido y la estructura, necesariamente se introduce el tema y ahí tenemos que pensar cada cada autor va a plantear de una manera particular la relación del sujeto con las estructuras y el tema del sentido también, ¿no? Ustedes tienen el psicoanálisis, por ejemplo, desde Freud, que el sentido que se juega en un sueño no es producido por la conciencia, sino que las relaciones y desplazamientos son las que van produciendo un sentido en ese sueño, ¿no? Y según la lectura que hagan de Freud, van a pensar, bueno, los determinantes son de formaciones del o lo determinante es un sentido que estaría oculto antes que se expresa, ¿no? Desde una perspectiva, si quieren, más energía de formación del sentido son las que determinan o las más importantes en ese trabajo del sueño, ¿no? Van siguiendo esta idea. La pregunta por el repetir se enlaza mucho con, bueno, la pregunta por qué lugar tiene el sujeto y si hay un sentido previo al funcionamiento de la estructura o no. Si alguien planificó que la estructura sea así o no, podríamos decirlo. Llámenlo como quieran a ese alguien, pero esa es un poco la problemática entonces del sujeto y la estructura y del sujeto y el sentido, ¿no? O esas son las problemáticas. ¿Van entendiendo más o menos hasta acá? Estoy viendo los que ustedes van comentando y veo que alguien pregunta por... No alcanzo a leer. A ver. Alguien pregunta sobre la clase 1, creo, es en el aula virtual con ese nombre para los teóricos. Yo les diría que si bien vamos a trabajar bastante por esta vía del Facebook, entren semanalmente al aula virtual porque ahí van a encontrar información sobre los prácticos y sobre los teóricos. Y como les decía, bueno, ahí tienen también que a lo mejor vamos añadiendo a las que ustedes ya el programa, ¿no? En relación les digo un par de cositas más y terminamos, así veo un poco las preguntas de ustedes también. En relación a estos temas del estructuralismo, el postestructuralismo y la epistemología, algo les comenté, ustedes tendrían una visión positivista donde hay un objeto dado eternamente que se va estudiando o de distintos lugares hasta que se llega a estudiarlo como ciencia. Y si no, tienen lo que les comentaba, la visión más de Foucault, que va planteando cómo se va constituyendo el saber en función del interjuego de distintas
prácticas sociales, no sé, seguramente en alguna materia han visto algo ustedes, y cómo entonces en el campo del saber se constituye algo como ciencia. Entonces, él distingue lo que sería la arqueología, que sería todo el método que él usa para describir el funcionamiento de toda esta mecánica del saber, y otra cosa sería la epistemología, que sería una vez que desde este trabajo que implica lo arqueológico, donde se pone en juego lo social, lo político y distintos tipos de mecanismos que el poder fundamentalmente, que van dando lugar a la constitución de un saber, en ese saber emerge un objeto de estudio y algo que se llama ciencia, tiene reglas y en el campo del saber surgiría algo como ciencia. Entonces la distinta a la epistemología trataría de dar cuenta de esa ciencia y la arqueología en todo caso va dando cuenta qué fue lo que posibilitó que surja algo como ciencia, que la locura, digamos, en determinado momento pase a ser objeto de encierro, que en otro momento se trató de otra manera. Ahí él introduce una social, más cultural, más político, para pensar cómo se va constituyendo un saber, ¿no? Y una cosita más, vamos a que pensar psicoanálisis, entonces, cómo cada autor va a partir fundamentalmente de la idea de inconsciente, que produce una transformación grande en el campo del saber, o un corte justamente, cómo cada psicoanalista va pensando la relación entre ciencia y psicoanálisis. En términos amplios, Freud, si bien parte de cierta idea positivista de ciencia, su propio desarrollo, su argumentación lo va llevando a producir algo distinto al positivismo. Después en Lacan ustedes tienen que, bueno, surge la ciencia moderna, esa ciencia formaliza, escribe en términos matemáticos y deja afuera al sujeto del inconsciente, entonces el psicoanálisis toma ese sujeto que la incluye, ¿no? Esto en términos muy amplios, una vez lo vamos a ver más. Y en Castoriadis tiene como lo que él llama imaginación radical permite la reflexión y la constitución de la ciencia. Tema que por ahí vamos a ir viendo. Les digo, todos estos temas están de algún modo imbrincados y lo viendo en distintos autores. Cuando se pregunten por la cultura, vamos a pensar, bueno, la cultura es una estructura, podemos pensar lo edípico como una estructura o no. En ese sentido, volvemos a la inicial, sí, que yo les digo a ustedes, bueno, estos temas son muy generales y van a ser abarcados o tocados en distintos textos. Les vuelvo a retomar dos textos así como clave. El texto de Foucault, que se llama Todo se convierte en discurso, que está en un texto del que se llama ¿Qué es usted, señor Foucault? Y el texto de Derrida, que se llama La estructura, el signo y el juego en el humano. Bueno, me parece que dejaría acá para que ustedes puedan escribir preguntas y en la medida de lo posible las contestamos ahora o las contestamos en la clase que viene. ¿De acuerdo? Bueno, acá no sé si quedará alguna más arriba que no vea.
Josefina plantea volver a explicar lo del sentido y el sujeto. Bueno, en términos amplios, el estructuramiento privilegia lo formal. Entonces las estructuras no van a estar, sino que son mecanismos formales. En ese sentido, el sentido no es algo que va a estudiar el estructuralismo. En todo caso, el sentido o lo va a estudiar, pero siempre del trabajo formal, en términos lingüísticos, va a privilegiar el significante por sobre el significado. Entonces, el tema del sujeto, yo les decía que aparece muy relacionado con el tema del sentido, en relación a que el existencialismo, que fue el movimiento filosófico anterior al estructuralismo en Francia al menos, el determinante era la conciencia, y la conciencia era la que producía los significados o la que entendía o comprendía el sentido, ¿no? Entonces, la idea es que si hablamos de un sujeto determinado, en todo caso, la estructura va a producir el sentido y no el sujeto. Esa es una de las primeras cuestiones. Y ustedes pueden pensar eso, si quieren, en el sueño. El sentido del sueño no lo produce la conciencia, sino que produce un sentido independientemente ahí de lo que nosotros podamos manejar, ¿no? Y les decía que entonces el tema del sentido aparece muy relacionado con el sujeto, en tanto, bueno, cuando privilegiamos el sentido, es el sujeto también el que aparece privilegiado, ¿no? Como el sujeto productor del sentido. ¿Aclara esto? Pero esa sería la idea, que no podemos separar el tema del sentido casi del tema del sujeto en ese punto. A ver, otra pregunta. Bueno, una pregunta en esta línea. ¿Qué es estructuralismo en relación a que se pensaba un sujeto consciente producía en sentido? Si plantea lo mismo o algo diferente. Fundamentalmente el estructuralismo es que el sujeto es un efecto de la estructura y el sentido también, ¿no? El estructuralismo como movimiento va a decir, bueno, los sentidos son producidos más por el sujeto, ¿no? Los temas que se reeditan con el estructuralismo son de algún en la filosofía se habían visto con otros nombres, por eso van a tomar otros autores y van a encontrar a lo mejor con otra terminología, con otra conceptualización, pero temas parecidos, ¿no? Acá me preguntan, ¿el texto de Foucault en qué unidad está? Miren, el texto de Foucault yo se los agregué a la porque, bueno, con esto de toda esta situación de la facultad y se presentó el programa del año pasado, pero dando alguna bibliografía. Les vuelvo a el texto de Foucault que yo les agregué se llama ¿Qué es usted, señor Foucault? Y de ahí tomen el capítulo 6, se llama Todo se transforma. Van a ver que en la bibliografía del aula virtual también tienen otros dos textos más de Foucault que son parte también de ese libro. Uno es
psicología y filosofía, y el otro se llama ¿Qué es la arqueología? Si quieren pueden leer estos tres textos como para tener una idea de cuál era la problemática que el naturalismo, las críticas que tenía, y cómo lo fue tomando. Si quieren así como texto más, no sé si principal, sería el capítulo 6. Todo se transforma en discurso, creo que es eso. Después, en todo caso, se los publico en el Facebook acá para que les quede más claro. Les voy a publicar en el campus virtual en donde dice bibliografía. En relación a Castoriadis, yo les se los traía como referencia para pensar la ciencia. Él plantea que Castoriadis no lo pueden ubicar como estructuralista, siempre con los estructuralistas, tira alguna crítica, digamos, y él pone como base, digamos, casi de la subjetividad la idea de acción radical, como que el sujeto empieza a desplegar una imaginación radical que va rompiendo con los sentidos sociales heredados o adquiridos, y en ese sentido plantea también que para producir ciencia tenemos que partir de esa imaginación radical. Quizás cuando vean un texto más específico de él lo entiendan un poco más, pero era la idea que a partir de lo digamos, de que hay imaginación radical, él dice, bueno, a partir de que hay inconsciente, podríamos decir, puede haber ciencia también, ¿no? Se los traía como para pensar que desde el psicoanálisis vamos a tener que pensar como cada autor, con sus singularidades, con muchas diferencias con otros, va a ir abordando la problemática de la ciencia y el psicoanálisis. No vamos a pensar una relación entre psicoanálisis y ciencia al modo de la epistemología. ¿Es ciencia o no? No, si esto es ciencia, esto no es ciencia, sino, bueno, cómo la propia idea de inconsciente nos hace rever los fundamentos epistemológicos del psicoanálisis y cómo pensamos en esa revisión, ¿no? Acá alguien pregunta qué capítulo, a lo mejor ya creo que lo respondí, ¿no? Les vuelvo a repetir, el texto de Foucault sería el capítulo 6 de ese texto que se llama ¿Qué es usted, señor Foucault? Este capítulo es una entrevista que se llama Todo se transforma en discurso. A ver, acá hay una pregunta. ¿Por qué, alguien pregunta, por qué todos los autores rechazan ser llamados estructuralistas? Fundamentalmente, les decía que todos, cuando eran vistos desde afuera, eran rotulados y encasillados en una serie de principios. Esto que decíamos de la que no tenían en cuenta la historia,
trataban de encontrar como una estructura última que explique el funcionamiento de la estructura. Y todos, entonces, a medida que fueron como desarrollando su teoría, se fueron topando con eso, ¿no? Con que la historia tiene algún lugar, con que no hay un saber definitivo sobre la estructura, ¿no? Vamos a ver eso cuando veamos más allá del principio del placer, como Freud de algún modo eh, se topa con ciertos enigmas en el funcionamiento de la memoria eh, que tienen que ver con que, bueno, en el trabajo así de la sustitución de un representante por otro, nunca vamos a encontrar un saber último definitivo, ¿no? Algo de eso pasa en el funcionamiento de la estructura. Eh, por eso fueron rechazando un poco eh, el, el mote de o la clasificación de estructuralistas, ¿no? También rechazaron las de postestructuralistas, como que bueno, no querían ser encasillados y querían conservar la singularidad de sus propias argumentaciones, por así decirlo. Eh, bueno, si quieren, el problema del uno trata de explicar algo, trata de encontrar la lógica o el sentido último. Muchas veces una argumentación, obviamente cuando damos clase hacemos eso, tratamos de decir, bueno, entendimos esto, comprendimos esto, pero si uno se pone a leer los textos se encuentra con que los mismos textos van produciendo cosas, interrogantes que van como sonando esa idea de un sentido único. Eh, y van a ver que en general, bueno, al menos en psicoanálisis, obviamente, todo acercamiento así desde el estructuralismo al psicoanálisis implicó tener que vérselas con el problema del sujeto y no se puede desconocer el problema del sujeto, ¿no? Pero si usted, volvemos al ejemplo de Foucault terminó, en sus últimos textos se pregunta, bueno, ¿cómo el sujeto puede no sujetarse a las estructuras, si hay algún camino para zafar de eso? Ese tema también es insoslayable y llevó un poco a que todos se vayan apartando de esa idea de ser llamados estructuralismo, ¿no? Esperen que se me... Alguien pregunta la relación entre reflexividad e imaginación radical en Castoriadis. Bueno, en Castoriadis la reflexividad, perdón, eh, la posibilidad de que el pensamiento vuelva sobre sí mismo. Y él dice, bueno, que la imaginación radical es como la base para que alguien pueda volver sobre sí mismo. Y él ahí hace en esto del pensamiento, pensándose a sí mismo, hace mucho hincapié, si ustedes quieren, en la idea casi de lo consciente, ¿no? Él dice, bueno, tiene que haber una energía libre que la memoria consciente pueda manejar para poder volver sobre su propio pensamiento, ¿no? Eso en términos muy amplios, después lo van a ver, hay un artículo en la unidad 1 que se llama Lógica, Imaginación y Reflexión, ahí lo van a poder leer con más detalle, ¿no? Estoy tratando de para que aparezcan más.
Después de esta pregunta sobre Castoriadis, ¿hay alguna más o quedó algo a ver sin responder? Bueno, parece que no. Bueno, van entendiendo un poco los temas. Esta idea de empezar con estructuralismo y postestructuralismo tiene que ver con los temas de la primera unidad y con sentidos mínimos de la materia que propone el plan. eh, Plantea esta idea de ver, bueno, cuál es el contexto epistemológico de fin de siglo y aparecen como temas estructuralismo y postestructuralismo. Eh, si quieren tener una visión más amplia, esto un poco los de materia, pues pueden también ver una visión más sociológica de toda esa época que tiene que ver con el posmodernismo, autores como, ustedes creo que conocen Bauman, pero bueno, tienen Lipovetsky, Baudrillard también, que eh, fue llamado postestructuralista, que hacen también un análisis más de lo social, donde hacen hincapié en el mismo, en el vacío, en la transparencia, temas también que a lo mejor pueden ayudarlos a ubicarse en el contexto más postestructuralista, digamos, y más de fin de siglo, ¿no? Bueno, volviendo a lo que dijimos hoy, quizás lo que en clase siguiente vamos a ir viendo es, por un lado, el texto de Derrida, eh, eh, vamos a ir viendo también más específicamente cómo pensar la relación ciencia-psicoanálisis en algunos autores, los que les mencioné recién, ¿no? Eh, y en la medida en que incorpore a lo mejor bibliografía que no tienen, yo se las voy sugiriendo y se las voy a tratar de subir ahí en la bibliografía. Quédense tranquilos en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, no sé si hay más preguntas, si no, dejamos acá. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta más? A mí no me aparece ninguna más, no sé. Eh, a ver. Se entendió más o menos y pueden ir pensando quizás al principio siempre cuesta, bueno, tienen que ver estos temas, cómo se van a desarrollar a lo largo del año. Eh, Traten les vuelvo a repetir, de pensarlo como un panorama general para ir después encontrando a lo largo de todo el año estas problemáticas, ¿no? Eh, Ustedes saben, bueno, por ejemplo, el tema ese lo van a encontrar permanentemente. Eh, bueno, les vuelvo a repetir, si no tienen preguntas, me parece que acá, eh, bueno, acá ponemos, eh, eh, les voy a informar acá más o menos que trabajar o cómo voy a armar la clase para la semana que viene y si veo que hay algún texto específico que voy a tomar en la clase, les comento. Quizás a lo mejor vamos en principio, así
analizar un poco más dura y el post, ¿no? Eh, así que van a trabajar, que van a tener una visión doble. Bueno, entonces, y nos vemos el miércoles. Bueno, saludos a todos el miércoles.